Tortura, realmente. Era muy, muy violento, era una situación de desespero, de humillación, de maldad. Me han quebrado media vida, me han roto el alma. Arrastrándome, le rogaba por mi vida, me sostenía de todo lado, me sostuve del marco de la puerta, pero fue inútil, eran muchos. Me tumbaron al piso al lado derecho. Habían manipulado los restos y a mí no me quisieron mostrar lo que fue el levantamiento del cadáver. A nosotros no nos han montado absolutamente nada. Estoy buscando a mi esposo hace 27 años, 2 meses y exactamente hoy, 5 días. Yo no voy a morir hasta que él no aparezca. Para mí es llegar a esas piedras, levantarlas y encontrar por lo menos los restos. ¿Estará vivo? ¿Cómo estará? ¿Tendrá canas? Vivos se los llevaron, vivos no los tienen que devolver. Es así como este y miles de testimonios más han poblado los aires de Latinoamérica de relatos atroces y crímenes sanguinarios. Los orígenes de la desaparición forzada en América Latina y América Central tienen su auge en los 60. El primer país en verse afectado fue Guatemala, que en aras de combatir la guerrilla legalizó la simple detención por sospecha. En países como Brasil, la tortura y la desaparición fue un arma política para neutralizar a la oposición. En Argentina, la guerra entre el Estado y los grupos insurgentes. Los países que se suman a estos trágicos eventos son El Salvador, Honduras, Chile, Venezuela, Cuba y Colombia. Por esto es importante incluir en el derecho internacional la prohibición de la tortura y la desaparición forzada, pues es un problema que trasciende y se evidencia en varios países. Por esto se cataloga la desaparición forzada y la tortura como un delito y vincula a la comunidad internacional mediante acuerdos y tratados. La desaparición forzada de personas es un fenómeno profundamente arraigado a la historia de Colombia. El concepto se explica como la privación de la libertad de una persona mediante la intervención de otra sin explicación de su paradero. Se calcula que hasta la fecha hay aproximadamente una suma de 120.000 personas desaparecidas, pero esta cifra no es oficial. Estando vigente la Constitución de 1886, el fenómeno de la desaparición forzada y las extralimitaciones de la fuerza pública se amparaban en la figura del estado de excepción y de sitio. Lo anterior permitía que el gobierno tuviera poderes excepcionales para controlar el orden público, penalizar las protestas y censurar. En 1978, el Estatuto de Seguridad permitió que la fuerza pública tomara como atribución la potestad de detener y torturar libremente. Por su parte, la Carta Magna permitía que los delitos cometidos por los militares tuvieran arreglo a la jurisdicción penal militar. Como los crímenes cometidos se consideraban actos de servicio, no se registró durante ese tiempo ninguna condena por violación de derechos humanos. Además, los protocolos confundían la desaparición con secuestro simple. Los hechos se llevaron a cabo entre alianzas corruptas e influenciadas por enfrentamiento de la fuerza pública, las guerrillas y los narcotraficantes. En 1985 se da la toma del Palacio de Justicia, donde desaparecieron civiles y sus relatos casi aún resuenan en la plaza de la capital. Luego de varias presiones por parte de diferentes entes, empezaron la promoción de proyectos de ley para tipificar el delito de desaparición forzada en Colombia. Gracias a que la bola de nieve crecía y cada vez más eran las personas que no regresaban a casa, se crean varias leyes para mediar la desaparición forzada y tortura, como la Ley 24.321 de 1994, Ley 409 de 1997 y la Ley 589, por medio de la cual se tipifica el genocidio, la desaparición forzada y el desplazamiento forzado. Con el mismo propósito surge la sentencia 6620 del 2011, en la que se aprueba la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, mediante la sentencia de unificación. Allí se establece que todo abuso de poder público que vulnere los derechos y se materialicen en daños antijurídicos genera un deber para el Estado de restituir, indemnizar, rehabilitar, satisfacer y adoptar garantías de no repetición. Estas formas de reparación que se unifican en la presente sentencia concuerdan con las obligaciones estipuladas por la Convención Americana, cuyo texto reconoce el derecho a que se reparen las consecuencias de la situación que ha configurado la vulneración de esos derechos. Por lo dicho,
En un país que constituye un Estado social de derecho no se podía permitir la repetición y constante desaparición y tortura de ciudadanos, ya que con ello se vulneran los derechos de libertad personal, integridad personal, vida, reconocimiento de personalidad jurídica y, en el ámbito de los familiares de las víctimas, derecho a acceder a la justicia, a la verdad y la integridad personal. En la Constitución de 1886, en el artículo 19, se habla sobre los derechos civiles y garantías sociales. Allí se estipula que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes. Por otro lado, en el artículo 29 se estipula el procedimiento judicial para ciertos delitos más graves. Sin embargo, en ningún momento se incluye la desaparición forzada. Para esa fecha, los tratados internacionales que prohibían la tortura y desaparición forzada eran los siguientes: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura y otros. Sin embargo, en Colombia no se había incluido en el ordenamiento explícitamente la defensa de estos derechos. Es por esta razón que nace la necesidad de incluir la no desaparición forzada y tortura como derecho fundamental en la Constitución Política de Colombia de 1991. En 1991 se introdujo como norma superior el artículo 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Así, Colombia se compromete a garantizar la protección de colombianos y extranjeros mediante la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y el Estatuto de Roma. Finalmente, en el 2000, el Senado aceptó el proyecto de ley con algunas objeciones fuertemente criticadas, y así se promulgó la Ley 589 del 2000. De esta manera nace la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y con la firma del Acuerdo de Paz del 2016 se vio la oportunidad para formalizar mecanismos más efectivos para la búsqueda de personas desaparecidas. Resulta imperativo buscar la no repetición de este tipo de actos y asimismo concientizar a toda la población para que no se repitan este tipo de episodios, y a pesar de resultar evidente la inmoralidad que existe detrás de actos tales como la desaparición forzada y la tortura, representa sin duda un reto para el derecho procurar la prevención de estas conductas que ponen en riesgo la seguridad social de un país. Hoy en día, cualquiera que se remitiera a la legislación colombiana pensaría que el país está blindado a prueba de injusticias, pero la realidad es muy diferente. El cumplimiento de esta normativa es muy escaso, y las instituciones como la Defensoría del Pueblo, la OHCHR y el CDE, encargadas de realizar un seguimiento que evite este tipo de casos, resultan ineficientes. No obstante, las mujeres desaparecidas en 2020 es de 583, donde 335 son menores de edad, es decir, que se encuentra en posición de vulnerabilidad y de indefensión, y 249 fueron mayores de 18 años. Este es el pan de cada día, y por ejemplo, 1.579 menores desaparecieron en el 2020, presentando así la escalofriante cifra de 4 niños desaparecidos al día. En cuanto a las torturas, no hace falta más que ver los titulares de noticias desgarradoras como: torturas con taladro y violaciones, capturan en Bogotá una banda criminal que explotaba a menores de edad. Así pues, la cultura interpuesta por el narcotráfico persiste, y así como habían principalmente casas de tortura en Buenaventura, Medellín y Tumaco, hoy en día se siguen descubriendo en otras ciudades como la capital. Lastimosamente, habiendo dicho esto, el fenómeno se ha prolongado y después de los acuerdos se han documentado 571 desapariciones. Se insiste en la falta de operaciones competentes para solucionar la impunidad generalizada y crear ambientes en los que se pueda garantizar la no repetición de hechos tan aberrantes. Y después viene la pregunta de qué hacemos con el cuerpo. Y eso justamente es lo que le falta aún al país, entender las lógicas detrás de las desapariciones. Que Colombia nos oye y no nos entiende. Hoy tenemos que hacer que Colombia entienda. Y tenemos que encontrar las palabras justas para que el país vea, imagine, oiga lo que nos sucedió a todos.